Vamos a darle la cordial bienvenida a nuestro invitado, al segundo invitado, el economista Andrés Arauz, ex candidato a la presidencia de la República. Economista, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos a través de Ecuador en Directo y la Alianza Informativa Digital. Bienvenido. Saludos, Jaime, un gusto poder estar aquí y acompañar a los ecuatorianos en, temas tan candentes e importantes, ¿no? Como la seguridad, la economía, el bolsillo familiar. Economista, yo terminaba de hacer un comentario hace un momento, justamente del tema seguridad y de lo que está pasando en las instituciones como la Policía Nacional, institución de dar seguridad a los ecuatorianos, y justamente ver una denuncia donde del rastrillo de la policía se han desaparecido 150 armas. Y todavía no encuentran un responsable contundente de todo. No sé si es que dentro de ese rastrillo no hay cámaras de seguridad y tantas cosas que deberían de estar implementadas dentro de la policía. Pero si es que las hay, las han apagado, no le han dado mantenimiento. Usted sabe que este gobierno está aplaudiendo un proyecto de ley que se ha presentado en los Estados Unidos que dice que hay que quitar la tecnología del EQ 911 porque es instalada por empresas chinas. O sea, ese es el nivel de la obsesión dogmática que tienen quienes están a cargo de nuestro país, que dicen que hay que quitar las cámaras del EQ 911 porque son cámaras instaladas con tecnología china, en vez de urgente darles mantenimiento, instalar más, hacer que funcione el EQ 911, cumplir los planes que teníamos para que se instale más de 1.500 cámaras adicionales, para construir 7 centros más EQ 911 en las distintas provincias del país, incluyendo obviamente en infraestructura delicada como la de la propia policía, como en las cárceles de nuestro país, y de esa manera tener vigilada la situación de forma permanente. Han dejado botadas las cámaras que había en los buses, que había el botón de pánico en los taxis, todo eso han dejado que se vaya y ha generado más vulnerabilidad para la gente. Entonces, tampoco es que se requiere aquí una genialidad para resolver los problemas, sino que asuman con responsabilidad y hagan lo que dejamos planificado en materia de seguridad. Ya se demoraron un año entero en poner ahí ministros mediocres que no sabían nada de seguridad, como la señora Alexandra Vela, a poner por fin como ministro del Interior a alguien que sabe algo, o se aspira a que sepa algo de seguridad. Tristemente es también una persona acusada de cometer delitos de lesa humanidad, pero por lo menos han dado el avance en recuperar la institucionalidad del Ministerio del Interior. Faltan tantas cosas, Jaime, por hacer que no son complicadas, créeme. Se puede armar un sistema de estadística digital de nuestro sistema de justicia para poder saber qué está ocurriendo con los 100 más buscados del Ecuador, cómo les ha ido en los procesos judiciales y que la ciudadanía pueda fiscalizar directamente, poder evaluar a todos los jueces del país, no con concursos amañados ahí con los opinólogos de Twitter, no, sino con vigilancia ciudadana de cómo han ido portándose los jueces con respecto a liberación de narcotraficantes, de delincuentes peligrosos, etcétera, y poder evaluar si su comportamiento está dentro del promedio estadístico o si que puede haber ahí jugadas complicadas que no encuentran justificación alguna. Teníamos nosotros una mesa de coordinación entre el aparato de seguridad, policía, Fuerzas Armadas, Ministerio de Seguridad, Defensa Civil, que se llamaba Secretaría de Gestión de Riesgos, EQ 911, con el aparato de justicia, la judicatura, para poder monitorear qué estaba ocurriendo con el sistema judicial, los tiempos promedio de respuesta, si las audiencias estaban demorando demasiado, si es que teníamos jueces sospechosos, etcétera. Todo eso se ha eliminado a partir del Trujillato con el aval y la bendición de Guillermo Lazo. Economista, el presidente de la República ha dicho, bueno, cuando sale del país da entrevistas y creo que cuando da una entrevista a veces mete las dos. Él dice que ha puesto la casa en orden. Durante este año ha necesitado el año para poner la casa en orden. Y luego dice que hay dos personas que deben de estar enjuiciados penalmente por el tema de la seguridad del país. Rafael Correa y Jaime Nebot, porque Jaime Nebot administró
20 años Guayaquil, y Guayaquil es una de las ciudades más peligrosas que hay en el país. ¿Qué podríamos, qué Es criterio un tiene esto? absurdo, Jaime, por favor. Es un absurdo. La estadística está ahí, la métrica, los reconocimientos internacionales, los premios del BID, las condecoraciones de las Naciones Unidas, el esfuerzo que se hizo por reducir el nivel de homicidios y crímenes en el Ecuador, la constitución de un sistema de seguridad amplio en el Ecuador, entendiendo que la seguridad no es solo es poner a los delincuentes en las cárceles, sino es también tener un sistema de seguridad social, ciudadana, amplio, con servicios públicos para que la gente pueda tener algo de dignidad aunque no tenga ingresos suficientes. Todo eso es seguridad, es que se respeten las normas de convivencia, como nunca se redujo el crimen en el gobierno de Rafael Correa. Y me parece un verdadero absurdo que plantee algo así Guillermo Lazo. Significa que no tiene nada más, no tiene argumentos, no conoce el sector, no puede opinar sobre la seguridad del país, no tiene idea cómo solucionarlo, no tiene ningún planteamiento que le beneficie al país, lo único que tiene es quejas alrededor del pasado, cuando además en el pasado sí tuvimos seguridad ciudadana, tuvimos una política de seguridad en materia de nuestras fronteras. Finalmente se logró cerrar las fronteras con todos nuestros países vecinos, hasta con Costa Rica, eliminando así el riesgo de una posibilidad de conflicto armado. Tuvimos una política muy responsable a nivel exterior para no involucrarnos en un conflicto de nuestros vecinos colombianos que fue abandonado por Lenín Moreno y significó, ¿no es cierto?, la entrada y la confrontación con las fuerzas colombianas que están vinculadas al narcotráfico. Es decir, tantos errores que se han cometido en los gobiernos de Moreno y Lazo, y querer culpar a Rafael Correa es un sinsentido absoluto. Y la casa no está en orden, Jaime, por favor. Poner la casa en orden es cuando el padre de familia tiene un trabajo. Es cuando la madre de familia puede salir a la calle sin riesgo de que la maten o la violen. Es cuando los niños pueden ir a la escuela en seguridad, cuando todos están en condiciones de salud y dignidad. Eso es tener la casa en orden. Y si se refiere a la macroeconomía, el déficit, la balanza de pagos, eso no es verdad tampoco. Este es el gobierno que menos ha logrado ejecución presupuestaria. Las entidades públicas no están invirtiendo el recurso que tienen que por obligación invertir. No han logrado aprobar un solo presupuesto del Estado en la Asamblea. El riesgo del país sigue por las nubes comparado con los indicadores que se tenían en la época de Rafael Correa. El riesgo del país no superaba los 450 puntos y ahora estamos por 850 puntos. Es decir, ni siquiera con la evaluación propia de ellos, que es la macroeconomía, estamos bien. Lo que le ha salvado a la economía ecuatoriana en estos últimos 2 años son las remesas de los migrantes. Las remesas nuevamente son la salvación del Ecuador, porque es dinero que llega directo al bolsillo de las familias ecuatorianas y permite en algo que se reactive la economía desde abajo. Pero el gobierno no ha hecho nada. Con precio alto, con más impuestos, quitando los subsidios a la gasolina y aumentando los precios de los combustibles, tampoco ha logrado invertir el dinero en la economía, y la situación económica no está en orden. El bolsillo familiar está en una enorme vulnerabilidad. Pero el presidente de la República dice que han salido de la pobreza 750.000 ecuatorianos, y también se han logrado obtener 350.000 empleos en el primer año de gobierno. Lo primero, que las cifras son falsas, ¿no? Porque se basan en la inclusión de empleos informales, de supervivencia, de necesidad, y no con condiciones dignas como la afiliación a la seguridad social. Eso nos muestra qué es el tipo de economía que está impulsando Guillermo Lazo. Él mismo dice, una persona que vende caramelos. Ese es el empleo al cual se refiere Guillermo Lazo. El monito emprendedor de Lenín Moreno es ahora la forma que Guillermo Lazo está impulsando la recuperación económica, absolutamente precarizada, en condiciones de vulnerabilidad, generando altos riesgos. Pero hay algo más importante ahí también, Jaime, y es que los indicadores de empleo sin algo mejoran. ¿Sabes por qué es?
por la salida de los ecuatorianos del país, pues. Como estadísticamente ya hay menos ecuatorianos económicamente activos en territorio nacional y han salido cientos de miles del Ecuador, el denominador, ¿no es cierto?, en la operación matemática se disminuye y aparece como una tasa un poquito más alta de empleo. No olvidar ese tipo de fenómenos que marcaron, por ejemplo, el inicio del siglo XXI para nuestro país. Así que son falsas esas cifras de supuesta recuperación. Todos sabemos que la afiliación al Seguro Social no ha aumentado en esa misma magnitud. Más bien lo que estamos viendo es despidos, aún más precarización. No se quiere equiparar las remuneraciones, por ejemplo, para los maestros de la patria. Hay una vulnerabilidad enorme para las madres de familia con la inflación y el aumento de los precios en los bienes de consumo básico, incluyendo, por ejemplo, el aceite y muchos otros alimentos, mientras al mismo tiempo no se respetan los precios oficiales de los productores ecuatorianos que tienen que ahora pagar una urea mucho más cara. Pero esto no es accidente, no es ineptitud. El plan de gobierno de Lazo es dejar abandonada a la sociedad, lo que ellos llaman al libre albedrío, que no es más que el sálvese quien pueda, y eso significa que solo ellos se van a salvar porque tienen bancos en el exterior, porque tienen dinero oculto afuera, y el resto de la población ecuatoriana está sumida en la pobreza, en la desesperación. Guillermo Lazo está cumpliendo con el plan de gobierno que él presentó en campaña. Le digo esto porque justamente hay varios colectivos que están planteando la revocatoria de mandato a partir del 25 de mayo. Mira, hay cosas que evidentemente no ha cumplido y se ha contradicho de forma directa, incluso no solo frente al plan de gobierno, sino declaraciones notarizadas que él mismo fue a registrar en su momento, lo que implicaría el cometimiento del delito de perjurio, ¿ya? Pero, por ejemplo, él dijo que no iba a subir los impuestos. ¿Y qué ha hecho para la mayoría de los ecuatorianos, para la clase media ecuatoriana? Subir los impuestos. Yo no diría, bueno, pues por último, si es que incumplió eso, es para invertir en educación, en obras, en infraestructura, que podamos tener medicina en nuestros hospitales, en nuestros centros de salud, pero ni para eso, pues subió impuestos para mandar la plata afuera, para depositar en el Banco de Basilea de Suiza, para que el dinero esté ocioso. Eso no está bien, eso no está bien, es una estafa a los ecuatorianos. Para empezar, Guillermo Lazo no podía ni haber sido candidato por el dinero que se le descubrió con Pandora Papers tenía en el exterior, en paraísos fiscales, producto de una enorme evasión tributaria. No podía haber sido candidato, ganó con fraude a la democracia ecuatoriana. Sin embargo, lo fue y ahora nuevamente está cometiendo un fraude democrático porque no ha cumplido su plan de gobierno, por lo menos con algunos de los puntos, incluyendo el de no aumentar los impuestos. Así que los ecuatorianos tienen la tarea de que la democracia funcione, sirva y de que los fraudes democráticos tengan que responder ante la ley y ante el pueblo ecuatoriano. ¿Qué se debería hacer en este momento de crisis que vive el país para reactivar la economía del Ecuador, economista? Mira, lo que hemos dicho siempre, Jaime, los ecuatorianos saben, la economía se reactiva cuando la gente tiene dinero en el bolsillo, cuando puede tener servicios públicos dignos, ¿no es cierto? Servicios públicos que no impliquen tener que gastar por cosas esenciales. Si yo voy al centro de salud y me recetan medicina, pero en la farmacia del centro de salud no hay la medicina que necesito, me toca ponerla en mi bolsillo. Y si yo pongo en mi bolsillo, significa que ya no tengo para las compras de la semana. Y si ya no tengo para las compras de la semana, significa que mi familia ya no va a comer. Y eso aumenta la vulnerabilidad de la gente y genera inconformidad social y conflicto social. Genera resentimiento, genera dolor, genera sufrimiento de nuestra gente. ¿Qué se tiene que hacer? Tener servicios públicos dignos, sistema de salud que funcione, educación que funcione, que no nos roben nuestra mercadería que salimos a vender, que no nos roben en la calle y podamos salir tranquilamente a disfrutar del espacio público. Y obviamente necesitamos que, sobre todo las madres de familia, tengan dinero en sus bolsillos. Se necesita una política activa de inversión pública para que el gobierno distribuya recursos a la gente que en este contexto pospandémico pueda recuperarse rápidamente y dar lo que se llama este impulso de confianza.
¿Cómo funciona el impulso de confianza, Jaime? Significa que si todo el mundo de la noche a la mañana de repente tiene algo más de recursos y sale a comprar al centro comercial, al mercado, a la tienda, el vendedor dice, oye, ya la gente tiene de dinero de nuevo y empieza a hacer órdenes a los proveedores y los camioneros empiezan a tener más trabajo y también tienen más ingresos y a su vez hacen una mejora a su carro y lo llevan a la mecánica. El mecánico a su vez también tiene más ingresos y puede nuevamente invertir en algo para una mejora de la vivienda de su familia. El constructor y el albañil también tienen algo de mejora y así sucesivamente empieza a mejorarse la economía con ese impulso de confianza. Los millonarios que nos están gobernando dicen que el impulso de confianza tiene que venir por parte de los millonarios, que son ellos los que tienen que impulsar la reactivación económica. Eso no es verdad. La mejor reactivación económica es cuando nace de los sectores populares, cuando la misma gente decide volcarse a poder adquirir bienes y servicios necesarios para su vida. Por eso es que las remesas funcionan tan bien en términos de la economía familiar, porque va directo al bolsillo de las familias. No tiene que pasar por la intermediación ni de los grandes banqueros ni de las grandes empresas transnacionales de nuestro país. Y la segunda forma de reactivar la economía es con la obra pública. El gobierno tiene deudas inmensas de cientos de millones de dólares con los municipios y con los gobiernos provinciales, ¿sí? Entonces, si es que le pagara por lo menos una parte de esa deuda, los municipios empezarían a hacer obra pública rápidamente en términos de agua potable, de infraestructura vial, de parques y zonas de recreación, de mejoras en generales en la ciudad, y eso también genera una reactivación económica. Pero este es un gobierno que no cree en la obra pública, que dice que no hay que invertir, que lo único que han hecho es recuperar el plan del Tren Playero de Lenín Moreno, que ni siquiera eso van a hacer. Entonces, estamos en una situación bastante difícil. Y cuando los pequeños productores, el sector productivo en nuestro país, por ejemplo los bananeros, dicen, oye, estamos en problemas, tenemos una situación crítica con Rusia, la uria está más cara, tenemos prohibiciones, etcétera, ¿qué podemos hacer? Lazo les dijo, ese no es mi problema, resérvanlo ustedes. Nos indica claramente que su prioridad no es el pueblo, no es el aparato productivo, es el rentismo de los banqueros. Economista, ¿cómo combatir las causas de la inseguridad del país en este momento? Con lo que usted nos dijo en este instante, reactivando la economía tal vez, y tal vez La mucha reactivación gente... económica es un requisito, sí, Jaime, pero también hay que tener políticas específicas en materia de seguridad, como lo dije al inicio, ¿no? Tenemos que incorporar guías penitenciarios para las cárceles. Mire, las cárceles son como la universidad del delito. Están ahí las cabecillas, está ahí la estructura de organización del crimen organizado. Si es que podemos retomar el control de las cárceles efectivamente, no solo que incidimos en la reducción de muertes violentas, sino que ese mensaje se envía a todos quienes forman parte de las bandas delincuenciales. Entonces hay que tomar control de las cárceles con tecnología, con un sistema de inteligencia penitenciaria. ¿Eso qué significa? Tener policías infiltrados, disfrazados de delincuentes, de presos, que alerten sobre las cosas que están ocurriendo. Eso hay que hacer. Pero no hay Eso hay que recursos, hacer pues. de forma sistemática. Pero por favor, hay 10.000 millones de dólares guardados en Suiza. Hay Bueno, eso es lo que nos dice plata, el gobierno. Eso nos dice el lo que gobierno. no Y hay es, aparte al lo que no hay sistema de es voluntad. rehabilitación, aparte al sistema de rehabilitación de 154 millones de dólares, que era el presupuesto al año, le redujeron 99, a ver, a 54 millones le redujeron el presupuesto. Exactamente, eso es lo que está pasando, ¿no es cierto? Entonces, debilitan un sistema que estaba funcionando, despiden a los guías penitenciarios, no forman a nuevos guías, la escuela de guías penitenciarios todavía no se reactiva, apagan las cámaras del EQ 911, en algunos casos a propósito, en otros porque no le dan mantenimiento. Y discúlpame, ¿qué tan difícil es dar mantenimiento a una cámara, pues? Cambiarle el lente, limpiarle, activar que los cables estén bien conectados, etcétera. No es complicado, lo que hay es una desidia, un abandono, porque quieren generar desesperanza en nuestro pueblo para justificar sus privatizaciones, para inmovilizar a la ciudadanía, para evitar que la organización social
pueda generar propuestas sobre recuperar el destino democrático de nuestro país. La inseguridad se combate con reactivación económica, porque todos sabemos que cuando hay más trabajo, hay menos inseguridad. La gente trabajando no tiene que dedicarse al crimen. Pero lo más grave es que si no se resuelve rápido el problema de falta de trabajo, la delincuencia común, que pudiéramos incluso tolerar en situaciones de desesperanza económica, si mucho tiempo se queda en ese espacio, luego se vuelve en delincuencia organizada, porque empieza a ser captada por esas grandes bandas delincuenciales de carácter transnacional que operan en toda América Latina y Estados Unidos. Entonces, no podemos dejar a la gente en una situación de vulnerabilidad. Hay que darle empleo, hay que darle trabajo, hay que darle oportunidad de estudios, y para eso sí hay presupuesto. No sé si los ecuatorianos... Bueno, se nos fue la señal. Me avisa si es que podemos retomar el diálogo con el economista Andrés Arauz. Justamente estaba exponiendo la situación y cómo tratar de solucionar los problemas que tiene el país. Estamos nuevamente con el economista Andrés Arauz. La última Sí, parte Jaime. se nos cortó, economista. Disculpas, recordemos las declaraciones de Guillermo Lasso, cuando él decía que para los estudiantes que se queden sin cupo para la universidad, que mejor se vayan a inscribir como soldados, que vayan a las Fuerzas Armadas a formar parte de los cuerpos de seguridad del país y convertirse en soldados. Ahora la pregunta es, ¿cuánto le cuesta al Estado un cupo adicional en las universidades públicas de nuestro país? ¿Y cuánto le cuesta al Estado el pagar sueldo, dotar de vivienda fiscal y alimentación a un nuevo soldado de la patria? Obviamente sale mucho más caro, ¿no es cierto?, inscribir a un soldado, reclutar a un soldado, que darle educación universitaria. Entonces, ni siquiera tiene sentido en términos económicos, porque al Estado le sale mucho más barato llevar a la juventud a continuar formándose, ampliando los cupos en las universidades, no con arte de magia eliminando el examen. ¿Cómo sin examen? El problema es la falta de infraestructura, la falta de profesores, la falta de laboratorios, y eso se resuelve con presupuesto para el sistema de educación superior de nuestro país. Así que hay mucho que hacer, no podemos tolerar ya una continua reducción del Estado, porque significa una destrucción del tejido social y productivo de nuestro país y la consecuente inseguridad ciudadana. Economista, pasemos a otro tema antes de que se nos vaya el tiempo. El tema venta del Banco del Pacífico. El presidente ha anunciado que en los próximos días se venderá el Banco del Pacífico. Bueno, desde hace mucho tiempo, desde el gobierno de Moreno, se habla de la venta del Banco del Pacífico. En el gobierno de Lasso ha tomado mucho más fuerza. En este momento de crisis que vive el país, tal vez lo van a justificar porque el país necesita recursos. ¿Se justifica la venta del Banco del Pacífico o no? No, otra vez, plata hay, lo que quiera, el petróleo está por sobre los $100, hay Bueno, el recaudación de gobierno dice que no hay impuestos. plata, pero sí hay plata en la Eso no es reserva. verdad, Jaime. Es que no es verdad eso de que no hay plata. Hay hartos recursos, hay tanto excedente que el Fondo Monetario hace 2 semanas, en una declaración ante la prensa del responsable del hemisferio occidental, le dijo: señor Lasso, por favor, invierta el recurso público en su país no está creciendo, tiene que meter la plata, usted tiene plata, ¿qué fue que no gasta? ¿Qué fue que no invierte en su gente? ¿Qué fue que no hay obra? El propio fondo, imagínate, que generalmente dice deje de gastar, ahora le dice al gobierno qué fue que no gasta. Entonces, recursos hay, Jaime, y no nos dejemos engañar con ese discurso de que no hay plata. No. Sí hay plata, hay petróleo alto, hay más recaudación de impuestos, ya no hay subsidio a la gasolina, es decir, hay recursos ingentes, pero no se está queriendo invertir en la gente, no se está queriendo invertir en el pueblo ecuatoriano, en nuestra patria. Entonces, no hay justificación alguna para vender el Banco del Pacífico, no es por falta de plata. Lo que quieren hacer es vender el Pacífico porque ellos tienen intereses propios en llevarse el Pacífico, como lo hicieron con la oficina de Panamá, que Lenín Moreno la privatizó. ¿A quién? A Fernando Pozo, a Michel Dellers, empresarios ecuatorianos,
cuando supuestamente dice que iban a promover la inversión extranjera. Y lo mismo van a hacer con el Banco del Pacífico Ecuador. Los quienes están gobernando ahorita y los amigos de Lazo y el señor Lazo se disfrazarán de inversión extranjera, constituirán una empresita en Miami, en Panamá, y comprarán el Banco del Pacífico, como ha querido comprar Banco del Pacífico Guillermo Lazo desde hace varias décadas ya. No es un interés que ya se le ha ido, no, es un interés permanente que él ha tenido y tiene de llevarse el Banco del Pacífico y unirlo con el Banco de Guayaquil. No podemos permitir eso, ecuatorianos. Hay un enorme conflicto de interés. Un presidente banquero no debe estar ahí vendiendo y comprando bancos públicos ni de propiedad del Estado. Este es un asunto de Estado, y si es que en otra época había la intención de que se venda, no había el conflicto de interés que tenemos ahora. Economista Andrés Arauz, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Muchísimas gracias, Jaime. Estar atentos con el desarrollo de nuestra economía, a evitar que se privatice un patrimonio como el del Banco de Pacífico y más bien a buscar soluciones para el pueblo, para que haya más crédito, condiciones de dignidad, condiciones de producción para la economía nacional, como lo que sería, por ejemplo, una acción conjunta entre el Banco del Pacífico y el Banco de la Seguridad Social. Es a eso lo que temen los banqueros, y sí hay alternativas. Muchísimas gracias, Jaime. Saludos a todos. Antes de que se me vaya, ¿quién mintió Sí. después de ese debate que se dio el año pasado cuando él era candidato y usted candidato también? Él sacó ese Andrés, no mientas otra vez. Ahora, ¿quién mintió en realidad después de un año? Mira, Lazo siempre ha sido un mentiroso, ¿no? Lazo siempre ha sido un mentiroso, ha mentido sobre su rol en el feriado bancario, ha mentido de que no tiene offshore, ha mentido de que no iba a subir los impuestos, ha mentido de que iba a darle soluciones a nuestro país, y cada vez nos ha sumido en más problemas. Él tuvo esa respuesta o falta de respuesta a la pregunta que yo le hice, que fue clave y que ahora sufrimos en el Ecuador. Si tiene riesgo de conflicto de intereses, ¿por quién va a optar? ¿La banca o el país? Y está claro que Guillermo Lazo defiende exclusivamente a la banca. Ahí están los Isaías, ahí está él mismo, ahí están los Pandora Papers, ahí está la evasión tributaria. El mentiroso es Guillermo Lazo y no ha hecho nada más que mentir. Su única respuesta a una pregunta profunda sobre el destino de Ecuador fue inventarse una muletilla para tratar de distraer la atención. Lamentablemente tuvo mucho impacto esa distracción, pero ahora yo confío en que la mayoría de los ecuatorianos están arrepentidos, no se dieron cuenta de la brutalidad que estábamos enfrentando al tener un banquero presidente. Muchísimas gracias al economista Andrés Arauz, ex candidato a la presidencia de la República. Gracias, economista. Gracias, Jaime. Saludos. Gracias.